La identificación de peligros y evaluación de riesgos es una herramienta fundamental para la prevención de daños a la salud y la seguridad de los trabajadores. Definiciones. ¿Qué es el peligro? Es la situación o característica propia de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y el ambiente. ¿Qué es la identificación de peligros? Es el proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. ¿Qué es la evaluación de riesgos? Es el proceso posterior a la identificación de los peligros y que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que se deben de adoptar. ¿Qué es la gestión de riesgos? Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados. Existen diferentes tipos de peligros. Ahora detallaremos aquellos que nos puedan afectar en nuestros lugares de trabajo y los riesgos asociados a los mismos. Empecemos. Peligros físicos. Entre los peligros físicos tenemos el ruido, la iluminación, la presión, la temperatura extrema, vibración, ventilación, radiación y humedad. Los riesgos asociados a los peligros físicos son: respecto a la iluminación, el riesgo, trabajar con iluminación tenue y la consecuencia es la fatiga visual. Ventilación, el riesgo, permanecer en ambientes con baja ventilación, las consecuencias son la incomodidad y la asfixia. Peligro físico de temperatura extrema, el riesgo es la sobreexposición a altas temperaturas. Las consecuencias son la insolación, los calambres calóricos y el estrés térmico. Peligros químicos. Dentro de los peligros químicos tenemos los gases peligrosos, los polvos, humos, líquidos inflamables, explosivos, sustancias químicas, vapores y sustancias corrosivas. Los detalles de estos peligros están descritos en las hojas de seguridad, que son los MSDS. Es por ello que se requiere tener la información necesaria de los productos químicos que estamos almacenando en nuestras instalaciones. Entre los principales riesgos asociados a los peligros químicos que estamos expuestos tenemos: peligro químico, gases peligrosos. El riesgo es la exposición a los gases peligrosos y las consecuencias son asfixia, alergias, asma, cáncer. Polvos. La exposición a los polvos, la consecuencia es la asfixia, alergia, asma, dermatitis, cáncer. Sustancias químicas. El riesgo, el manipular estas sustancias químicas, la consecuencia son las quemaduras y la intoxicación. Los vapores, el riesgo es la sobreexposición a los vapores, siendo las consecuencias las quemaduras y la asfixia. Peligros biológicos. Entre los peligros biológicos tenemos los virus, como es el caso del SARS-CoV-2, las bacterias, los hongos y los parásitos. Riesgos asociados a los peligros biológicos. Peligros biológicos, el virus SARS-CoV-2. El riesgo, la exposición al virus. Las consecuencias es contraer el COVID-19. Peligros biológicos, las bacterias. El riesgo, la exposición a ambientes con bacterias. Y la consecuencia son los problemas respiratorios y problemas en la piel.
Peligros ergonómicos. Dentro de los peligros ergonómicos tenemos las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos o monótonos, el levantamiento inadecuado de cargas, los sobreesfuerzos, el mal diseño del puesto de trabajo y la carga postural estática. Riesgos asociados a los peligros ergonómicos. Entre los peligros ergonómicos tenemos posturas inadecuadas. El riesgo es mantener una postura inadecuada por largo tiempo y la consecuencia es el cuello u hombros tensos, así como dolores también en la zona lumbar. Movimientos repetitivos o monótonos. El riesgo, realizar movimientos repetitivos durante el turno y las consecuencias son dolores en músculos o articulaciones, que pueden dar origen a las bursitis, tendinitis, etc. Levantamiento inadecuado de cargas. El riesgo es la probabilidad de daño a la columna. Las consecuencias pueden ser una hernia y lumbalgias. Sobreesfuerzos. El riesgo es el sobreesforzarse levantando cargas pesadas, siendo la consecuencia una hernia o lumbalgia. El diseño inadecuado del puesto de trabajo. El riesgo es trabajar en un puesto mal diseñado y las consecuencias pueden ser el cuello u hombros tensos. La carga postural estática. El riesgo, mantener una misma postura por largo tiempo. Las consecuencias pueden ser cuello u hombros tensos y contracturas. Peligros ambientales. Dentro de los peligros ambientales tenemos la contaminación ambiental, la contaminación del agua y de los ríos. Los riesgos asociados a los peligros ambientales. Tenemos contaminación ambiental, el riesgo, probabilidad de emisión de gases de combustión al ambiente. Las consecuencias son el efecto invernadero. Contaminación del agua, es la probabilidad de efluentes contaminados. Las consecuencias son las intoxicaciones. Y la contaminación de los suelos, el riesgo es la probabilidad de derrame de hidrocarburos. Consecuencias son las tierras inhabitables. Peligros mecánicos. Entre los peligros mecánicos tenemos partes expuestas de máquinas en movimiento, la maquinaria sin mantenimiento, herramientas defectuosas y vehículos en mal estado. Los riesgos asociados a los peligros mecánicos son partes expuestas de máquinas en movimiento. El riesgo es el atrapamiento y las consecuencias son las cortes, heridas, amputaciones, entre otros. Una maquinaria sin mantenimiento, el riesgo es la falla de la maquinaria. Las consecuencias son los golpes, heridas, politraumatismos, etc. Herramientas defectuosas, el riesgo es la ruptura de la herramienta y las consecuencias son los cortes y las heridas. Peligros mecánicos, tenemos vehículos en mal estado, el riesgo son los choques con otros vehículos y las consecuencias son los golpes y hasta la muerte. Peligros locativos. Dentro de los principales peligros locativos tenemos los pisos resbaladizos, el almacenamiento inadecuado, la falta de señalización, falta de orden y limpieza, las superficies de trabajo defectuosas, escaleras y rampas inadecuadas. Los riesgos asociados a los peligros locativos son el piso resbaladizo con cera o por presencia de agua. Tenemos el riesgo, la caída al mismo nivel. La consecuencia pueden ser contusiones, fisuras, fracturas. Almacenamiento inadecuado. El riesgo son caída de productos mal almacenados. Las consecuencias son golpes, cortes, fracturas. El mal cableado. El riesgo es la probabilidad de tropezarse con el cableado. Las consecuencias son las caídas, los golpes y las fracturas. Falta de señalización. El riesgo, no identificar los peligros. Y las consecuencias son electrocutarse, golpearse o tener cualquier tipo de accidente.
La falta de orden y limpieza. El riesgo es la probabilidad de tropezarse y las consecuencias son los golpes y las fracturas. Para las superficies de trabajo defectuoso, tenemos que el riesgo es la probabilidad de tropezarse o resbalarse, siendo las consecuencias los golpes y las fracturas. Para las escaleras, rampas inadecuadas, el riesgo es la probabilidad de caerse, siendo las consecuencias los golpes y las fracturas. Peligros eléctricos. Dentro de los peligros eléctricos tenemos alta tensión, baja tensión y electricidad estática. Fenómenos naturales. Entre los principales fenómenos naturales que nos puedan afectar tenemos terremotos, sismos, lluvias, deslizamientos y ohuaicos. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Dependiendo del nivel de riesgo hallado, puede suceder un incidente, un accidente leve, un accidente incapacitante y un accidente mortal. Estas posibles consecuencias se determinan respondiendo a la pregunta: ¿con qué frecuencia sucede? Puede ser con una baja, media o alta frecuencia. La severidad puede ser ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. Con la frecuencia y la severidad calculamos el nivel de riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Puede ser tolerable, moderado, importante e intolerable. Luego de hallado el nivel de riesgo, debemos preguntarnos: ¿qué medidas de control debemos y podemos aplicar? Medidas de control. Entre las medidas de control tenemos eliminar el diseño actual por un diseño adecuado, adecuar un método diferente, entre otros. Sustituir, utilizando una alternativa menos peligrosa que la que se viene usando actualmente. Controles de ingeniería son las guardas, las barreras, ventilación, mecanismos de seguridad, alarmas, etc. La separación, la distancia física de la fuente de peligro, el tiempo de exposición, control independiente o monitoreo. Los controles administrativos son las políticas, los procedimientos de trabajo, las reglas, las capacitaciones, los procedimientos de gestión, etc. Y los equipos de protección personal son aquellos que se entregan a los colaboradores. Las respuestas de emergencia son todos aquellos planes de contingencia o planes de seguridad. Y de esta manera se realiza la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, adoptando medidas de control para evitar de que podamos tener incidentes o accidentes. En caso de que tengan alguna observación o consulta, pueden escribirnos a mrivera@topitop.com.pe. Gracias.